Hola, hola, hola a toda la gente que nos está viendo a través de nuestra fanpage del Zorro que Enseña. Yo soy su amigo y servidor, Alex Bernstein. Sean bienvenidos a un programa más tan bello que es este hermoso programa que es el Zorro que Enseña. Como siempre, mi co-host, colaborador y amigo Mr. Black. ¿Qué tal, Mr. Black? ¿Cómo estás? Alexander, muy buenas tardes. Aquí andamos, sobreviviendo. Muy bien, muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Un gusto saludarte a ti y saludar a nuestro estimado auditorio que nos está escuchando o viendo ahora o nos verá o escuchará posteriormente. Perfecto. Quiero dar la bienvenida en una tercera ocasión a nuestro doctor, terapeuta, amigo, al doctor Luis Antonio Trujillo. Doctor, buenas tardes. Gracias por atendernos. Sabemos que lo sacamos de su horario de trabajo un poquito. Gracias por estar aquí de nueva cuenta en El Zorro que Enseña. Muchas gracias, al contrario, por la invitación, por el espacio. Un placer estar con ustedes acá como siempre. Excelente. Y el día de hoy tenemos a una gran invitada, que ahí está Mr. Black dando vueltas durante toda la semana, de ella tiene que estar, porque si no es ella, que no sea nadie, no hagamos programa. Tumbamos la página y le dije, ¿quién es? Pues es la maestra Matza Amaranto. Maestra, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, aquí, bienvenida. Déjenme darle una referencia rápido para aquel que esté ahí. Ay, ¿quién es la maestra Matza Amaranto? Bueno, ella es originaria de Ocosocuautla, Ocosotoquio para los amigos, Ocoita, de manera corta, que algunos dicen Ocosocuautla, Coita, es el mismo lugar, amigos, no se preocupen, es el mismo lugar. De aquí del estado de Chiapas, es doctorante en la actualidad en Ciencias Sociales y Humanísticas en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, el CESMECA. Es autora, para los amigos que les gusta la poesía, preguntaba hace rato para no equivocarme en su libro, para que también lo busquen. Autora del libro poemario Atajos para llegar a nadie. Entonces, yo creo que tendremos a la doctora también el día que hablemos de poesía en nuestros futuros programas. Así que, maestra, la invitamos para que esté aquí con nosotros. Ay, gracias, sí. Claro que sí. Ya viste, Mr. Black, así es como podemos hacer que estén en todos los programas nuestros invitados. Haciendo la referencia grande. Claro. Le decía yo a la maestra que este libro que publicó en el 2011 y desde el 2011 no ha dejado de publicar, porque después en el 2012 publica Peldaños con la editorial, me imagino que es la editorial Unison. Uh-huh. Trazos de Azogue en Nueva York, 2013, donde me atoré hace rato, Ajedrecístico con el Coneculta en el 2018. Sí. Y su trabajo de investigación está incluido en el libro Tomar la Palabra de Juan Pablo Editores. En el 2016. Sí. Le digo, maestra, no ha parado usted de trabajar. Bueno, pues le doy la bienvenida a mis invitados, a mi super co-host y a la gente que nos está viendo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ahorita voy a mandar el enlace a Twitter para los que son tuiteros. Y ya saben que acabando el programa, 40 minutos más tarde, está la retransmisión completamente en Twitter. Así que, Mr. Black, arranquemos. Sí, Alexander, pues sabemos bien, seguimos en este trance, tal vez un tanto amargo con respecto a la pandemia, y normalmente el proceso de comunicación se enfoca en la parte fisiológica, en la parte cultural, y también, aunque no deberíamos plantearlo como relacionado, pero bueno, dentro de la discusión está la parte económica, ¿no? No obstante, se deja atrás un punto esencial que muchas veces no es articulado de una forma adecuada, y que me atrevería a decirlo como la otra pandemia o la pandemia que viene, aunque creo que ya se está manifestando abiertamente su impacto, que tiene que ver con los procesos
psicológicos, mentales, enfocados al sistema nervioso central y periférico, que están afectando a la población y que necesariamente van a tener un impacto en el proceso de ideación, así como en el proceso conductual. Y este elemento no está siendo tocado de una forma adecuada. Es claro que nuestro sistema de salud no es integral, y sobre todo en el espectro de la atención médica mental, la salud mental, pues existen muchísimas deficiencias. Realmente no existe el conocimiento adecuado, o bien no existe la voluntad política para proporcionar un esquema adecuado de salud mental por parte del Estado, y por supuesto todos enfocados hacia el sector privado, y ello necesariamente ha traído consecuencias nefastas. Ergo, habría que plantear nuevos procesos de atención y posible solución a los esquemas psicopatológicos, y no habría que descartar, sobre todo por su importancia, al arte como una respuesta o una posible estrategia para poder, si no subsanar, en un primer momento sí mitigar el impacto psicológico de la pandemia. Por ello, en esta ocasión, en el Zorro que Enseña, pues vamos a hablar sobre la relación entre psicología y arte, específicamente el esquema terapéutico de la psicología y el esquema terapéutico, la posibilidad terapéutica del arte. Ergo, comencemos con usted, doctor, si nos hace el gran favor. Muchísimas gracias, maestra y doctor, por estar con nosotros. Doctor, en un espectro general, en un amplio espectro, ¿cuáles las afecciones psicooperativas que observamos por la pandemia? Yo creo que es bueno que hagan la distinción entre lo que ocurre a partir de la pandemia y lo que ya tiene que ver como tal con la cuarentena, que son dos espectros distintos y que de pronto sí se confunden, ¿no?, las situaciones. Pues a partir de la pandemia, básicamente lo que empieza a ocurrir es sobre todo un aumento de la ansiedad, ¿no? Empiezan a presentarse cada vez más casos de ansiedad, síntomas fóbicos, incluso agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, ataques de pánico, sobre todo por la situación de riesgo a la vida, ¿no? Que la persona lo interpreta como básicamente esto, ¿no? Puedo morir, podemos morir, puede morir la gente cercana hacia mí, en mi entorno, los seres queridos, amados, y eso pues genera una situación de estrés, y básicamente sabemos que fisiológicamente la reacción de estrés pues va a generar tres respuestas, ¿no?, en el organismo básicas, ¿bien?, ¿no?, que son pues nuestra herencia biológica, ¿no?, parte de nuestro sustrato como especie, ¿no? La reacción de alguna forma más reciente sería esta parte de la lucha, ¿no? Básicamente yo puedo, mucha gente se enoja, expresa como frustración debido a esta situación, y entonces pues hay un aumento, ¿no?, de el enojo colectivo, podríamos decir. Como que es muy evidente que en la pandemia vivimos un proceso inicial de, bueno, ¿a quién hacemos responsable de esto, no? Y bueno, todas las fake news y todo este asunto que estuvo como en un principio era como muy evidentemente, a ver, ¿no?, ¿quién propició esto, no? ¿Cómo, de dónde viene, no? Mucho en esa vertiente de nuestra especie de, pues, tratar de generar, ¿de quién me defiendo, no? ¿A quién ataco, básicamente, en esta situación? Una segunda reacción es la de la huida, ¿no?, que básicamente tiene que ver, bueno, hay algo que me quiere atacar, hay que replegarse, huir, correr, ¿no? Y que lo vemos buena parte en esta situación ya de refugio, de encierro, ¿no? A veces incluso antes de lo que estaba como previsto, ¿no? Yo lo vi aquí muy claramente en San Cristóbal, ¿no? La situación de la pandemia estaba iniciando y mucha gente se encerró desde mucho antes de que estuviera como todavía esa situación del semáforo y todo esto. Y bueno, eso de alguna forma sí vamos a ver que agrava ya luego la parte siguiente, la de la cuarentena. Y una última situación que es la más en realidad catastrófica a nivel organismo, y que es la situación de parálisis, ¿no? La situación de no saber realmente qué hacer, y esto genera una situación de indefensión, de realmente el organismo se paraliza, ¿no? Incluso a nivel sistema nervioso, ¿no? Predomina esta parálisis, y no podemos hacer nada, ¿no? Es la parte más
más terrible porque de alguna forma lo que genera es inmovilidad tanto a nivel personal como a nivel social muchas veces, ¿no? La situación catastrófica de no hay nada que hacer, esto es como mucha gente lo interpretó, un castigo divino, destino, Dios, como se le llame, y entonces ya esto vino como pues para acabar, ¿no? Para matarnos, es la plaga, ¿no? Que es terrible, ¿no? Porque esta situación pues de alguna forma es la que más genera estrés, angustia, sobre todo porque no hay un escape, una válvula posible para lidiar con estas situaciones, ¿no? Esto en cuanto hablando de lo que ocurre como a nivel un poco general. Ya a nivel San Cristóbal, yo lo que podría decir es que sí, en lo que sería la parte psicooperativa de esto del COVID, hay como muchos factores mezclados, ¿no? No solamente lo psicológico, que por supuesto tiene mucho que ver con nuestra construcción histórico, social, cultural, personal, sino también con toda la mala información, el mal manejo que han hecho muchos los medios, y creo que también el Estado ha estado muy por abajo de lo esperado en cuanto a la respuesta, no solo en el ámbito ya directo de la atención, ¿no? Que hay mucha tela donde cortar, sino en el ámbito incluso de la prevención, ¿no? Del informar oportuna, verazmente, de las herramientas que la gente cuenta y que realmente qué es lo que se puede esperar y cómo puedo yo reaccionar de la manera más adecuada. Creo que al principio es catastrófico la manera, o sea, creo que sobre la marcha nuestra instituciones de salud van haciendo como un poco las adaptaciones, pero desafortunadamente en este esquema de ensayo y error no hay como una preparación, una planeación, no se ve que haya como realmente un diseño de salud para atender contingencias de este tipo. Y eso es terrible, ¿no? Y a nivel mental, pues el costo es muy alto porque pues lo que genera es un incremento de esta situación de estrés, de miedo agudo y de realmente no saber qué hacer y hacer frente a la situación con las opciones que la gente pues conoce, ¿no? Y que va a depender mucho pues de su situación y el espacio social que se ocupa, ¿no? Ay, qué feo se escucha, ¿no? Pero lo estamos viviendo de manera ya de hace 6 meses. Doctor, en este aspecto de esta diferencia entre la situación pandémica, que le hablábamos fuera de cámara, hay una diferencia, ¿no? Puede haber una pandemia, pero podríamos tener una vida completamente tranquila. Aquí a raíz de la agresividad y del nivel de contagio que tiene el virus, fue que se pidió, ¿saben qué? Quédense en casa para evitar, ¿no?, más contagios, evitar el número de muertes. En una situación similar la vivimos en el 2009. No se llamó como tal una pandemia, pero hubo una crisis de salud. Yo recuerdo estar trabajando en aquel 2009, trabajaba para una empresa y seguimos laborando, ¿no? Completamente normal. Hubo una desinfectación de toda la instalación, pero había que trabajar, ¿no? En esta distinción con el COVID-19 contra lo que fue la influenza H1N1, hay una diferencia del actuar, de la situación operativa, que creo que esto es lo que más preocupa a Mr. Black, ¿no? El mundo se detuvo, porque se detuvo un mes. Entonces esta afectación de detener el reloj, un reloj que creo que desde la peste negra no se detenía, o desde, si nos vamos en tiempos actuales, desde la mayor crisis económica, desde la recesión, no había un detenimiento como tal. ¿Cuál es la afectación más común? Ya ve que a mí me gusta hablar de un estándar. ¿Qué suele suceder primeramente en una persona que está acostumbrada en un sistema cíclico diario de mi rutina es del punto A al punto C y de vuelta al punto A? ¿Qué es lo primero que se llega a tronar, vulgarmente dicho, en una persona? Evidentemente el primer punto de quiebre es el tener que cambiar la rutina, ¿no? Realmente somos seres de hábitos y de hábitos, diría Bourdieu, en el sentido de que pues lo que más nos funciona es establecer rutinas en la vida, ¿no? Tenemos rutinas para prácticamente todo como especie y eso nos facilita, es parte de la evolución de nuestra especie porque precisamente la rutina hace predecible el entorno.
De alguna forma, la especie humana, que en sus orígenes se encuentra muy por abajo de otras especies en cuanto a capacidades de fuerza, velocidad, audición, olfato, alimentación, etcétera, la única manera que tiene de lidiar con el entorno es hacerlo predecible. De ahí todo este esfuerzo civilizatorio que acompaña la historia de la humanidad, ¿no? Es como ese intento por conjurar lo imprevisto, lo que nos hace avanzar, ¿no? De alguna forma nuestra sociedad está mucho más estructurada, ritualizada en estas rutinas que nos permiten el día a día dejar de preocuparnos por muchos aspectos de la vida, muchos aspectos operativos inmediatos. Sin embargo, como ya mencionabas, con esta situación del COVID, precisamente ese aspecto rutinario se tiene que transgredir, ¿no? Se ve abruptamente interrumpido y entonces la gente se afronta a que tiene que cambiar estas rutinas preestablecidas a veces de muchos años y enfrentarse a una realidad nueva y además amenazante. No sé cómo voy a lidiar con ella y además no sé si esta forma de lidiar con ella es la apropiada y de alguna forma me va a proteger, ¿no? Más allá de que evidentemente también la situación del espacio social, de lo económico, va a ser un factor fundamental, porque pues hay trabajos que se pueden realizar desde casa, ¿no? Hay mucha gente que tenemos o tiene el privilegio de pues realmente poder crear nuevas rutinas con el uso de la tecnología, que de alguna forma le permitan pues seguir en este quehacer cotidiano. ¿Qué pasa con estas personas que a pesar de la situación, pues de alguna forma no pueden, ¿no? No tienen que continuar laborando en el exterior, la gente que está en el día a día? Recordemos que en nuestro país hay 70 millones de personas en condiciones de pobreza y creciendo el número. Evidentemente no estamos hablando de una población mayoritariamente que pueda desarrollar sus actividades desde el hogar, desde casa y decir, bueno, me voy a proteger, voy a realmente guardar, ¿no? Realmente era terrible porque este mes fue en muchos sentidos catastrófico, no solamente por el riesgo que significa la enfermedad, sino por el otro riesgo latente que muchos mexicanas viven cotidianamente, el riesgo de extinción por pobreza. Entonces se suman dos elementos psicosociales que por supuesto lo que van a generar en primer lugar pues es este descontrol, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo vivo ahora? ¿Y cómo voy a vivir, ¿no? En una situación en la cual me están diciendo que no salga de mi casa, ¿no? Si yo dependo por entero del salir de la casa, o en otros casos, bueno, no dependo, pero aún así está tan establecida mi rutina y me tengo que replegar, ¿no? Esto es como un efecto muy fuerte, ¿no? Y la otra, el efecto también más inmediato que se va a demostrar, pues es esto, ¿no? Somos criaturas sociales, eminentemente. La especie humana, lo que nos caracteriza por excelencia es que somos sujetos sociales. Necesitamos de la alteridad para la supervivencia, no solo en el tema de lo material, que eso muchas veces se ha destacado, ¿no? Sino en el tema de lo biológico. Somos organismos sociales. Fisiológicamente estamos programados para ese contacto, ese intercambio físico. Además, cara a cara, digamos, que el organismo, que el sistema nervioso central requiere para su óptimo funcionamiento. Cuando le quitas eso, también muchos de los elementos de soporte emocional que necesitamos cotidianamente se ven alterados. Entonces, este es otro factor que se va a sumar y que va a ser una de las causas fundamentales de los problemas ahora emocionales, psicológicos que estamos viviendo, que estamos teniendo, como ya mencionaba por ahí Mr. Black. Al principio, pues creo que esta crisis ahora de salud mental que está viniendo, decían se avecina, ahora ya está, es en gran medida el resultado de esta situación que ha cortado muchas veces estos espacios sociales y de relación vinculares que el ser humano necesita. Y hay un tercer elemento que al menos yo veo muy claramente también en la sociedad. Al ser no es una sociedad de consumo, de alguna forma, pues de alguna forma el consumo se ha vuelto también una puerta de salida, una manera en la cual los seres humanos lidian con las presiones tradicionales, ¿no? El estrés, la sobrecarga. Pues hay gente que lo que muchas veces es la adopción, es lo que mecanismos de evasión, lo que en psicología luego se llama acting out, ¿no? Hacer cosas hacia afuera para no
tocar cosas hacia adentro, y generalmente el acting out se presenta precisamente para evadir situaciones dolorosas o complicadas. Entonces mejor estoy allá afuera, y los mecanismos de acting out que esta sociedad provee pues, son muy numerosos, pero todos tienen que ver con ese contacto, con el salir fuera de casa, no sé, me voy de fiesta, me voy de antro, me voy con los amigos, voy de compras, todo esto, ¿no? Que el mundo de consumo nos ofrece y que de alguna forma permite a la gente evadirse de situaciones dolorosas. Con la presencia de este COVID, mucha gente va a perder también estos espacios de acting out, de alguna forma de evitación. Y eso hace que sin querer la gente tenga que muchas veces afrontarse a estas situaciones emocionales que ha estado evadiendo a veces durante años. Y esto termina siendo muchas veces catastrófico para la salud mental de la persona en ese momento. Claro, es una situación que rompe la estructura dinámica dinámica es un decir, de lo monótono que se ha vuelto nuestra vida. Ya lo platicaba yo en otro programa, en uno de sus libros de Sigmund Bachmann, habla de la sociedad líquida, de la velocidad, hace referencia a queremos comida en 15 minutos porque dentro de 30 tengo que estar en otro lugar, entonces si mi comida puede estar en 5 minutos porque tengo 15 para comer, es fantástico. Maestra, vámonos con usted en un detallito. Nos platicaba fuera de cámara que usted ha estado en cuarentena como un servidor desde hace ya tiempo. Primeramente por la situación de su bebé, que qué bueno que no estuvo en el hospital en la parte fuerte de esta pandemia. Viene siendo COVID, su pequeñita, pero bueno, no estuvo usted ahí. ¿Qué situaciones en la dinámica de su trabajo ha interrumpido de cierta forma esta pandemia y esta cuarentena? Pues yo creo que es muy interesante, y justo ahora que hablaban sobre estas cuestiones de rutina, a mí me llama la atención, y primero por una situación. La primera es de que el proceso creativo de la escritura, o por lo menos de la escritura poética, a veces pareciera que es una cuestión de aislamiento, que las personas que nos dedicamos a escribir, pues vivimos, ahora sí que tenemos como una hora en la que nos encerramos o en las que pasamos escribiendo. Sin embargo, esta situación del proceso creativo, en el que tu opción no sea, o sea, que no sea una opción, vaya, o sea, que uno esté en un aislamiento forzoso, creo que pone una condición distinta. Porque si, como comentaba el doctor y como han comentado ustedes, somos seres de rutina. Incluso hasta esos momentos de aislamiento son una rutina en nuestro proceso de escritura. Entonces, en mi caso, por ejemplo, al principio, creo, como no se dimensionaba, o yo no alcancé a dimensionar que esta pandemia iba a durar muchísimo tiempo, al inicio traté de disfrutarla lo más posible. Decía, bueno, tengo tiempo como para leer, tengo tiempo para hacer muchas cosas, pero conforme fueron pasando los días, creo que uno empezó como a dimensionar y a ver con claridad lo que estaba pasando. Que no encontraba en ese momento, como la temporada de marzo en abril, no alcanzaba a ver como grandes dimensiones de hasta dónde podría afectar la pandemia, hasta dónde se podía alargar, y fue ahí donde viene un proceso de ansiedad. Yo no sé si a muchos creadores les pasó, pero en mi caso sí pasó. ¿Por qué? Porque dejó de ser el aislamiento una opción a ser una condición. Y sus propias rutinas, sus clichés, todo el acercamiento físico con otra persona, ¿no? Entonces, creo que eso fue brutal, incluso para el proceso creativo, que es tan espontáneo,
esta cuestión que fue tan drástica la cambió totalmente, ¿no? Y nos vino a enseñar quizás de que no es una cuestión tan romántica, un concepto tan romántico como mucho tiempo lo quise ver. Maestra, en lo que comenta específicamente, ¿cuáles consideraría que son las afectaciones más importantes que la pandemia, en esquema general, ha traído a la producción artística o al espectro de creación del arte? Yo creo que hay como dos cuestiones que creo que es importante tocar. Una es que la gente que ya era artista o la gente que ya era, o sea, que tenía un proyecto creativo en mente, quizás lo pudo sacar avante. Pero ¿qué podemos hablar de esas personas que no se habían descubierto como artistas y en esta pandemia se descubrieron? Que creo que también es una cosa como muy, muy interesante. Justamente había un escritor que ha sido como de mucho bestseller, y ahora pensaba en él, que es Murakami, Tokyo Blues, La Vuelta al Mundo. Bueno, no recuerdo cómo va el título porque es muy grande, es como una paráfrasis de otro título, de otro gran libro, que él empieza a escribir, es un escritor que narra en un libro que se llama Lo que cuento, algo así, cuando quiero hablar de esto, o algo así. Pero él cuenta que se hizo escritor, ya un escritor cuando era una persona adulta, y que él antes de empezar a escribir como su primera novela, no había escrito absolutamente nada. Él trabajaba, él era barman de un bar de jazz y se dedicaba absolutamente a eso, pero un día se queda sin trabajo y descubre el proceso de la escritura. Y bueno, ahora es uno de los autores más vendidos. Pienso en este ejemplo y pienso en la gente que no se había enfrentado a un proceso artístico. Todos los procesos artísticos siento yo que quieren decir algo. Siempre están buscando la comunicación con alguien. Entonces, cuando alguien tiene algo que decir o tiene, no lo vamos a llamar como, no quiero llamarlo así porque no es eso, no es la palabra trauma, no es una fijación. Okay. Yo creo que el proceso creativo lo que hace es darle nombre, y al darle nombre se forma la obra y entonces da como salida. Para mí eso podría ser en un primer momento. Entonces pienso en esas personas que toda esa ansiedad, todas esas ideas, todas esas preocupaciones, todo su enfrentamiento con la muerte, pues tuvieron una salida con el arte durante esta pandemia. Entonces creo que pudo haber afectaciones en la gente que ya creaba. Por ejemplo, en mi caso hubo un momento que yo paré absolutamente máquinas, ni de leer ni de escribir porque la ansiedad era muchísima, pero quizás hubo otra persona que este mismo aislamiento lo llevó a un campo artístico que ni siquiera conocía, ni siquiera sabía que podía explorarlo. Sí, porque como dice claramente, y lo veo, lo puedo decir de manera personal, yo ahorita he podido desarrollar los 4 proyectos en los que trabajo, porque tengo ya el tiempo, puedo tomarme la noche de la lectura, leer 3, 4 referencias políticas y toda la gente que tengo que leer para poder hacer un análisis noticioso de manera adecuado. Ok, quien ya era, quien ya hacía, quien tenía, tuvo ahora el tiempo, ¿no? Para designar, ahorita le vamos a invertir 2 horas, así, y ya hizo su nueva rutina, ¿no? Como claramente dice el doctor Luis, somos sujetos de rutina. Creo que el libro al que se refiere, maestra, déjeme ver si es El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. No, es lo que hablo cuando hablo de correr o algo así, que Murakami habla sobre otra cualidad que tiene, que él es corredor, entiendo, pero ahí cuenta esta historia de cómo se hizo escritor.
Ya. Bueno, lo buscaremos para ponérselo aquí al público. Ok, aquí está. Lo que hablo cuando hablo de correr. Efectivamente, aquí está. Ahí se los vamos a dejar. La referencia es un libro del... Publicado. ¿Cuándo fue publicado? Dice que 2007. Doctor. Aquí está. Se los vamos a poner ahí de referencia después. Dime, Mr. Black, ya vimos que te cambiaste de locación. ¿Sigues teniendo problemas con tu internet? Hay muchos problemas con el internet. Una gran disculpa al auditorio y a nuestros invitados por esta circunstancia. Aquí en la localidad donde estoy está lloviendo mucho y constantemente se está yendo el internet. Tuvimos también una afección la semana pasada, pero bueno, sigamos. Doctor, se ha generado esta distinción entre la afectación psicológica con respecto al contexto pandémico, pero ahora aterricemos a la otra dimensión, que es el espectro de la cuarentena. En específico, con lo que respecta a la cuarentena, ¿cuáles son estas afecciones psicooperativas o psicodinámicas? Básicamente podríamos hablar como de dos grandes problemas que van a surgir como de la cuarentena, ¿no? Una, por supuesto, la ansiedad, ¿no? Como ya mencionaba la maestra, ¿no? El hecho de ver interrumpida la vida, como es manejada la rutina, como hace rato mencionaba, pues genera en el ser humano muchas veces esta dificultad de readaptarse, ¿no? Somos criaturas adaptables definitivamente, sin embargo, muchas veces los esquemas con los que hemos crecido, los esquemas sociales, van a dificultar, ¿no? Es curioso, ¿no? Los esquemas surgieron para adaptarnos, pero ante circunstancias cambiantes, estos mismos esquemas se pueden volver obstáculo para adaptarse a esta nueva situación, que fue lo que mucho pasó en personas que estaban muy bien adaptadas de pronto a este entorno social previo a la cuarentena, y que con la cuarentena se trastocó la visión del mundo, la mirada, el constructo interno. Y el problema es crear un nuevo constructo, ¿no? Crear una nueva mirada que te permita ahora funcionar en este panorama de cuarentena. Por supuesto, esto tiene costos y también implica un periodo de tiempo, ¿no? No de un día para otro la persona va a ser capaz de generar este constructo que le permita adaptarse a esta nueva situación. Sin embargo, en el mundo actual, precisamente lo que mencionaba el zorro, ¿no? Es como súper así de la hipervelocidad, ¿no? Por ahí estamos en esta sociedad de hipermodernidad, dice Jaes Lipovetsky, y entonces es como un poco esta exigencia de tienes que mantenerte al día en los cambios. Sin embargo, este cambio supuso algo que no se había visto, algo que no tenía precedente en la historia reciente de nuestra especie, y eso generó una gran dosis de ansiedad para las personas, tanto en este esfuerzo, en este sobreesfuerzo muchas veces de adaptarse a la circunstancia nueva, como en todas las ideas que se generaron de los miedos y de los temores que se veían recrudecidas por la situación de aislamiento muchas veces. A eso también hay que abordar una parte muy importante, ¿no? Del espectro. Como ya dijimos, pues somos criaturas sociales y de alguna forma nuestro sistema inicial es el sistema familiar, ¿no? En este enfoque un poco más sistémico, pues seguimos siendo homínidos que vivimos en grupos reducidos, en este caso las familias. Y bueno, la familia funciona muchas veces precisamente porque los integrantes tienen otros puntos fuera del hogar, fuera de la casa, otros referentes que de alguna forma equilibran y compensan las dinámicas internas, ¿no? Entre más disfuncionales, de alguna forma estas situaciones externas actúan más pues para balancear o al menos como paliativos para permitir muchas veces sobrellevar esta situación disfuncional. Sin embargo, muchas de estas opciones se cortaron con la cuarentena. Y entonces de pronto tenías a 4, 5, 10, qué sé yo, miembros de una familia obligados a permanecer las 24 horas del día en un espacio cerrado sin la oportunidad de utilizar estas válvulas de escape que eran otros espacios sociales. Y si la situación ya tenía conflictos, ya arrastraba problemas o disfunciones previo a la cuarentena, lo que pasó con este encierro obligado
es que muchas situaciones estallaron. Me ha tocado acompañar recientemente en esta etapa ya un poco más aperturada de la cuarentena, mucha gente que se está divorciando, por ejemplo, después de la cuarentena. Y esto es interesante, ¿no? Porque te das cuenta que esta situación muchas veces destapó o exacerbó una previa situación de malestar que ahora con el encierro se vio muy agravada, ¿no? E incluso lo sabemos ahora también por la estadística a nivel mundial, las situaciones de violencia intrafamiliar subieron muy significativamente a partir del encierro. No es de extrañarse, precisamente, ¿no? Esta situación pues es como poner un olla express y quitarle la válvula y ponerle un clavo, ¿no? Lo que pasó es que se empezó a acumular la presión y muchas veces terminó en estos estallidos de violencia o en un aumento de la violencia que previamente se estaba viviendo. Hay otro elemento más que está afectando a nivel psicológico y me refiero a la depresión. Muchas veces ansiedad y depresión son dos caras de la misma moneda, ¿no? Generalmente quien tiene trastornos de ansiedad sufre de depresión y quien tiene trastornos depresivos sufre de ansiedad. Es como parte un poco cíclico lo que se va presentando. En este caso, muchas veces también la situación de indefensión, la situación de vulnerabilidad, el encierro y la falta de contactos interpersonales, ¿no? Los vínculos nutricios que le hacen fuerte, ¿no? Y si a eso ya se sumaba que había alguna situación previa, pues desencadenaba muchas veces trastorno depresivo mayor. A eso se suma las pérdidas, ¿no? Los duelos, que además, pues el COVID es una enfermedad que deja tras su paso numerosas pérdidas humanas, en vidas humanas. Y mucha gente se tuvo que afrontar a la realidad de ver destruidas de la noche a la mañana familias enteras, ¿no? De perder hijos, parejas, padres, madres, figuras cercanas de su entorno, amigos. Y con un cambio además que trastocó como todo este proceso cultural de resignificación de la pérdida, de la muerte, del duelo, que es propia acá de nuestro México, ¿no? O sea, hay toda una cosmovisión en torno a la muerte que más allá de las creencias es muy útil en el sentido de que ayuda a acompañar ese proceso de pérdida y a, de alguna forma, empujar el proceso de elaboración del duelo. Este aspecto de acompañamiento social, de todos los rituales que acompañan a la partida de un ser querido, es muy importante para el ser humano. No por el aspecto religioso, quiero entender, no es que esté yo diciendo que no respeto estas creencias, no, estoy totalmente de acuerdo con la diversidad de enfoques religiosos que la gente manifiesta, pero además de eso, este proceso social, el sentir que la gente te acompaña, que están ahí, que hay este apoyo, todo esto es muy beneficioso a nivel salud mental para sobrellevar las pérdidas. No se inventa en balde, no es una tontería, es algo muy necesario. Con lo que pasa, este proceso se ve totalmente roto. No hay la oportunidad de llevar este proceso de acompañamiento. Y eso deja heridas profundas y procesos del duelo que no se terminan de abrir, que no se terminan de empujar. Lo que la gente queda es como interrumpido el duelo. Y un duelo interrumpido, pues es un duelo que no se va a sanar, que se va a arrastrar y que muchas veces va a desencadenar estos trastornos depresivos e incluso pudiera ser patologías más severas. En este aspecto de lo que refiere, maestra, espérame, Mr. Black, antes de que nos vayamos con otra cosa, dame un segundito. Y para que pueda yo contestar ahí a nuestro amigo Iván Zúñiga, gracias Iván por estar hablando con nosotros. Yo creo que su pregunta, más bien que una pregunta, es un chiste. El escritor no es ermitaño, no Iván, no es ermitaño. La maestra nos acaba de hacer la referencia que el escritor o el creador, vamos a definirlo así, porque puede ser un pintor, como puede ser un escritor, puede dedicarse a cualquier otra línea del arte. No es que sea ermitaño, tenemos un mito en la cabeza que la maestra ahorita agarró y lo hizo pedacitos. No es que defina una hora de su día o 2 horas de su día, hoy voy a escribir, hoy me voy a sentar a hacer tal cosa, no. Realmente quien se dedique a escribir, va a escribir en todo momento, cargará una libreta como un servidor, cuando ve alguna cosa la anotará. Quien se dedica a pintar tiene sus lapsus para pintar, se reacomoda de espacios, a veces tiene un espacio por cualquier situación del arte o del molde que estaba utilizando, de espacio, de lienzo, pero la maestra nos dejó muy en claro
que no es cuestión de un tiempo, de definir de 8 a 10 de la mañana escribo. No. La persona que se dedica al proceso creativo tiene muchas horas. No se define con algo así. Lo que la maestra también nos refiere a que este proceso de aislamiento, de estar encerrados, provoca en el que ya era un creador a finalizar proyectos, porque ya tiene el tiempo, y ella le da mucha importancia, al nuevo creador, al que estaba rascándose la panza y dijo, oye, ¿por qué no escribo? Porque se me acaba de ocurrir algo muy bonito ahorita. O, oye, esa pared blanca que está ahí, ¿por qué no le dibujo algo? Ella le dio importancia, y se nos va a veces de la cabeza, a lo nuevo. A quien descubrió una nueva habilidad o quien está fortaleciendo alguna habilidad, y no es por darle el gol a ninguna empresa que nos dañan con tanta publicidad diciendo en esta cuarentena subieron los niveles de personas que están buscando qué hacer en casa, ¿no? Cómo hacer rutinas de ejercicio, qué rutina de ejercicio hacer, cómo cocinar, cómo pintar con un pincel, ese tipo de cosas. La maestra nos está hablando de la importancia de cada sujeto que en esta pandemia descubrió, oye, tengo esta habilidad, la voy a desarrollar y me trae paz mental y me relaja un poco de esta situación adversa. Yo lo veo con mi mamá sabe hacer postres, ahorita emprendió un negocio y me agarró y me dijo, hay que aprender a hacer ciertas cosas, y de puro ver dije yo, ya sé hacer esto, está muy padre, me quedó bien sabroso, y así se va uno desarrollando. Espero eso responda tu broma, Iván, porque es una broma, yo sé que no lo estás diciendo en serio. Y en cuanto a lo que preguntas primero, sobre que no hay una cultura sobre la terapia y muchos mitos sobre la psicología, efectivamente, ya habíamos hablado anteriormente con eso con el doctor Luis. No hay una cultura de ir al médico, para empezar, no hay una cultura médica. Yo me siento mal, ¿qué remedio tomo? No, te sientes mal, ve con el experto para que te diagnostique y te den un tratamiento. El doctor Luis nos lo dijo el otro día. La depresión es una enfermedad. Si tú sufres depresión, tienes que ir con un experto para que te trate, ¿no? No lo tomen a broma. Ahorita yo sé que a muchos les ha de haber pasado por la mente cuando se dijo ansiedad, la imagen del perrito de la ansiedad. Pero no es una broma, realmente hay muchas personas que han entrado en este proceso de la ansiedad. Ahora sí, Mr. Black. Sí, Zorro. Gracias. Maestra, en el diagnóstico que presenta el doctor Luis, se manifiesta una gran afección emocional. ¿En qué medida el arte puede contribuir para minimizar este impacto emocional? O bien, ¿cómo el arte podría intervenir hacia un mejor proceso en el desarrollo emotivo del individuo? Bueno, quiero retomar un poco de lo que había opinado el doctor, porque yo creo que para ir formulando y contestando lo que me preguntas. Yo creo, claro, y ahora que tocan el tema, que no se le ha dado la importancia, y que creo que en esta pandemia nos va a dejar, pues ojalá y nos deje la conciencia de que las enfermedades mentales, las enfermedades psiquiátricas, son muy importantes, como cuando te duele el estómago, como cuando tienes tifoidea, pues, o sea, esto que no tenemos, y eso que acaban de mencionar, no tenemos la cultura, o a veces es como, de repente está hasta como de, por decirlo de un modo muy trivial, es como de carrilla, ¿no? Ay, ¿cómo vas a ir a terapia? Ay, ¿cómo? Oye, te estás cuidando mentalmente, y además no es una cuestión, además, que debe ser tratada como enfermedad. O sea, quiero decir, si a veces a una persona, por tener tifoidea, por decirlo algo, deja de ir a trabajar 3 días, una persona que tiene depresión no va a poder levantarse de la cama. Y entonces a veces muchas personas minorizan este tipo de asuntos, o el típico, ¿no? De que pues ponte alegre, ya no llores. No es una cuestión así, no es una cuestión mucho más profunda,
y que cuando no son atendidos pues tenemos desenlaces muy desafortunados. Incluso ahora pienso en esta alza de suicidios de adolescentes en Tuxtla Gutiérrez, que dices, con esta pandemia se fue hacia arriba, porque dices, bueno, esto fue como la punta del iceberg, ¿no? Si ya habían problemas hacia atrás, en un momento fueron tan fuertes con esta pandemia que desembocaron en un suicidio. Quiero pensarlo de esa manera, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ahora pensar que las enfermedades mentales, las enfermedades psiquiátricas, son de suma importancia para atenderlas y ponerles la seriedad. Y creo que eso también hace el arte, el poder nombrarlas con todas sus letras. Me preguntabas ahora que sí, ¿qué pasa, o sea, con la sensibilidad en el arte, ¿no? Durante esta pandemia. Yo creo que estos momentos que son de absoluta como sensibilidad acentuada por las cuestiones en las que vivimos, sí nos pueden llegar a empujarnos a crear, pero creo que tiene una característica que muy pocas veces nos llegamos a cuestionar también, que es la fragilidad ante la muerte. Por primera vez creo que el creador se cuestiona que va a morirse, ¿no? Que la muerte está ahí afuera, ¿no? Y que esta vez sí es en serio, que esta vez ahora sí como comercial de televisión, si te vas a morir o puedes morirte, o sea, existe este riesgo que muy pocas veces lo vemos, porque pareciera que no nos paráramos a pensar. Si bien muchos creadores hablan de la muerte, pues creo que muchos hablan de la muerte, pero como algo que no está aquí, o sea, como no está en nuestra mesa. Y en esta cuarentena la muerte va a pasar después. En nuestra mesa y estaba ahí conviviendo todo el tiempo con nosotros. Entonces creo que ha sido muy interesante y ha sido muy como de mucho descubrimiento, de mucho descubrimiento. También nosotros como seres humanos, ¿no? Se creyó desde el inicio de la pandemia de que íbamos a ser mejores personas. Y creo que hemos conocido más malas personas que buenas personas, y si siquiera encasillarlas, ¿no? Descubrimos a las personas como son, ¿no? Entonces creo que también esta nos da la oportunidad de vernos con mayor claridad. Sí, comenzaron a caerse las máscaras. Me recuerda los discursos. ¿Qué te recuerda, Mr. Black? Te escucho. A esta frase atribuida a Hobbes, ¿no? El hombre como el lobo del hombre, ¿no? Y hay que entender que toda la teoría política de Hobbes parte de esta premisa. El hombre no es, llamémosle, muy reducido, muy generalizado, no es bueno por naturaleza, ¿no? Más bien va enfocado hacia subsanar sus propias necesidades, y eso es voraz, ¿no? Pero bueno, me recordó a ello. Dime, Zorro. Me gusta este planteamiento que nos explica la maestra. Yo creo que es cierto, tenemos muy romantizada la muerte. Me acordaba de uno de los poemas, tengo ahí el video guardado, del señor Jaime Sabines, hablando de la muerte como una amiga. Me acordé de ¿cómo se llama? De una calaverita que le hicimos a un amigo, y la muerte lo saludó como quien saluda a un viejo amigo, ¿no? Burlándonos de él porque era el más grande de nosotros. Tendría yo 20 y él estaba en sus 40, y dijo él, ay, cómo son de cabrones. Pero en ese sentido siempre hemos hablado de la muerte como que está muy allá, y o no nos va a tocar, o no es de ahorita. Y ahorita resulta, y yo lo he comentado en varias ocasiones, me tiene a mí de repente así en shock, que uno de los gatos que yo iba a regalar, a la amiga que se lo iba a regalar, el día que yo llego a preguntar por ella, porque ya está el gato, ya está grandecito, ya tiene sus vacunas y todo,
¿Cuándo te lo traigo? Oye, mi hermana se murió. Y fue así como que, ay, cabrón. O sea, esta situación de la muerte espontánea, a esta alusión que dice la maestra de manera perfecta, ahí está, la muerte está sentada a la mesa siempre, siempre ha estado ahí. Ahorita está con un estornudo, que veo a mucha gente que si alguien estornuda, entran en pánico, ya, así que traigan leña, lo vamos a quemar, o sea, tranquilos, ¿no? También habrá un momento en que podamos volver a estornudar, eso no me queda la mayor duda, pero vivimos en una situación, en una crisis terrible, y quiero retomar este aspecto enfocándonos otra vez a la situación del arte, a la situación de la terapia, del arte como una terapia, porque me platicaba un amigo cuando le dije, oye, fíjate que no te pierdas el programa de hoy porque vamos a hablar del arte y de la psicoterapia. Me dijo, a mí me pidieron que pintara, a mí no me gusta pintar. Y mandé por un tubo a mi doctor. Le digo, ¿y por qué no le ofreciste a tu doctor? Oiga, yo no sé pintar, pero hago otras cosas, ¿no? Que no me diga con que, ¿por qué dibuja las manos grandes? Porque no sé pintar, pues. No vino usted con Da Vinci, o sea, este güey no sabe pintar. Entonces, ¿qué otra cosa hago? ¿Hago algo plástico? Me dice, yo sé modelar. Ah, pues modela, ¿no? O haz fotos. Tú pon otras cosas, ¿no? En esta situación, el arte, estamos encerrados. Maestra, ¿qué es lo más recomendable hacer? Ok, poniendo la premisa de que hay que conocernos como individuos, saber cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras limitantes y nuestras puertas de oportunidad de desarrollar en cuanto a habilidades. ¿Qué le recomienda a nuestro auditorio? Que sea, aquí vas a dar el primer paso, no te vas a hacer un gran artista, pero esto te va a ayudar a olvidarte, a hacer catarsis lejos de esta realidad de la pandemia. Yo creo, y ahora justamente lo pienso, y escribir, no puedo hablarte quizás también de la pintura, de los músicos, pero yo creo que escribir tiene una cualidad muy maravillosa y muy noble, que en el momento que se escribe, se está reescribiendo uno como persona. Quiero decir con esto, el que escribe ya no es el mismo incluso que era antes del momento de escritura. Por ejemplo, alguien escribe un poema, esa persona no es la misma persona al terminar ese poema, porque la escritura, siento yo, bueno, en mi caso, también cumple una función de catarsis y una cuestión de nombrar y de sanar. Yo siempre he pensado, cuando preguntan ¿por qué se escribe?, pienso que es porque las personas que escribimos, independientemente sea literatura, con los cánones literarios y estéticos que las academias o los cánones plantean, es porque tratamos de cumplir un círculo. Por ejemplo, hay gente como el círculo del duelo. Hay gente, se le muere a alguien, lo llora, viene el enojo, la aceptación, y bueno, y ya se curó. Yo creo que la persona que escribe cumple también un poco con esa función. Cuando escribe, estás sanando. Cuando escribe, estás como superando algo, como contando algo. Y en el momento que tú le das una línea literaria, pues es también como crear tu propia realidad. Quiero decir, había una escritora que creo que también era psicoanalista, que se llama Anais Nin, que decía mucho, las mentiras no son mentiras, siempre al final y al cabo, al final del día, son las verdades que nosotros hubiésemos querido que sucediesen, ¿no? Entonces, para mí, una recomendación sería, y que creo que se lo recomiendo cualquiera, es el escribir un diario. El escribir un diario sin que sea como una ¿crónica? Como una imposición. Ah, ok, perdón. Ajá, que sea un diario libre. O sea, que tú quieras escribir lo que tú quieras escribir ahí, sin que estés pensando si va a ser un poema, si va a ser un cuento, si va a ser no, el simple hecho de escribir.
Entonces, bueno, ya después cada uno disfrutará, por ejemplo, no sé, escribir a lápiz, escribir a lapicero, escribir, incluso hay quien disfruta por escribir por computadora, pero el simple hecho de nombrar y de ponerle a estas cosas que nos preocupan, que nos duelen, que nos desfacen, que nos causan ansiedad, ponerles nombre y letra, nombrarlos, creo que eso nos ayuda muchísimo y creo que eso es lo que tiene el arte, el poder ayudarnos, el poder transmitir una experiencia que sin duda algún receptor, quien lo lea, tendrá una experiencia similar y se encontrará y harán como ese clic que muchas veces tenemos con los poemas, con las pinturas, ¿no? Cuando leemos un poema, no estamos leyendo un poema a otra persona amada, por ejemplo. Cuando leemos Romeo y Julieta, no estamos leyendo una novela romántica, trágica del siglo pasado, no, estamos leyendo nuestra historia de amor, ¿no? Entonces creo que eso es importante, ¿no? En el arte creo que eso pasa, el poder vivir muchas vidas a través de uno solo, de nuestra, ¿no? Ver muchas vidas. Como decimos en los videojuegos, no tengo una vida, tengo muchas. Recuerda, Black, dime, te escuchamos. Yo con mis recuerdos. Eres muy nostálgico. Con este comentario que nos proporciona la maestra. Hubo un tiempo cuando era joven y bello en que me enamoré profundamente de una persona, ¿no? No obstante, era una circunstancia sumamente difícil y vivía también en un precepto histórico también muy complejo para mi existencia, ¿no? Entonces, escribí un diario, le escribí a ella un diario y ayudó a sanar el proceso, a sobrellevarlo, ¿no? Y sí, en efecto, fue una perspectiva te voy a decir que no solo catártica, sino también un proceso de autodescubrimiento, ¿no? En esa catarsis. Y en un futuro permitió tal vez mejorar las condiciones contextuales del momento. Dice Irma Pérez Luna: el arte ha sido fundamental en esta pandemia. En él confiamos. Nos hemos visto acompañados por la música, la poesía, el cine, la lectura en general. Múltiples oportunidades de catarsis. Dentro de las funciones de la literatura está la catarsis y la evasión de otras cosas. Interesante tema, amena charla, excelentes invitados. Felicidades. Gracias, Irma, gracias por vernos, porque esa es la idea de este hermoso programa, ¿no? Que les aporte algo importante, necesario. Desdibujemos esas realidades malas que hay hoy, una más con el arte, el creador, el artista, la psicología, que otra vez, repito, tenemos una idea generalizada de la psicología y la maestra no quiso decir el término, pero lo voy a decir yo, para que no se vean afectados mis invitados. El hecho de ir a terapia no implica que, ay, estás loco, porque eso es lo primero que te dice la gente. Vas a terapia, estás mal de la cabeza. No, güey, o sea, me siento mal y no te puedo platicar a ti porque tú tienes tus propios problemas y porque, o sea, si lo podemos platicar aquí, no me va a resultar, porque te voy a afectar, te voy a preocupar, y la idea no es preocupar mi entorno, pues, si en el entorno hay un problema. Tienes que ir con un terapeuta. De favor, por favor, ya no hay otra manera de pedirla. Vamos a poner letreros aquí. Vayan con los expertos de la salud mental. Porque como lo acaba de decir Mr. Black, uno tiene procesos, uno se va dañando con el paso de los años. El doctor Luis ya nos lo dijo en 2 ocasiones, hoy por 3ª ocasión. No teman ir a terapia. No teman en decir, oiga, yo me siento mal, ¿con quién voy? O sea, rompamos esa estructura, ese mito de allá solo van los loquitos y te van a medicar y te van a encerrar y te van a poner en la camisa. No, eso no pasa, eso es un mal de Hollywood, ¿no? La vida está muy alejada de eso. Quiero recuperar los puntos más importantes de esta gran conversación que hemos tenido con nuestros invitados, con mi querido amigo Mr. Black. Pero permíteme, Zorro, antes de que se genere la síntesis, es conveniente generar una pregunta más al doctor. Doctor,
En función del diagnóstico que usted proporciona y en función de los comentarios de la maestra, en un esquema sintético, ¿cuál sería el proceso terapéutico que brinda el arte? En el sentido de creadores, porque hay distintas posiciones, al menos en el esquema epistémico, pero como creadores artísticos, ¿cuál sería el valor del arte como proceso terapéutico? Yo creo que es muy importante, ¿no? Como lo mencionaba la maestra, el arte es ante todo un mecanismo de comunicación, ¿no? Siempre el arte es para alguien más, es una forma de conexión con la alteridad, con la humanidad, con lo más profundo que compartimos y tenemos, ¿no? Pues ella escribe poesía, ¿no? Y precisamente la poesía creo que es el intento más profundo de transformar el lenguaje, aquello que muchas veces es innombrable, ¿no? La poesía es aquello que tiene esa característica, ¿no? De nombrar aquello que muchas veces no se puede nombrar de otra forma. Esa es la riqueza, ¿no? Pero no solamente es la poesía, ¿no? En realidad cualquier forma de arte precisamente busca plasmar, traducir, y en ese sentido, ya desde Freud lo sabemos, el arte es un mecanismo de sublimación, ¿no? Y es yo creo muy afortunada la elección de la palabra del autor, ¿no? De lo sublime, ¿no? Que se puede transformar. En su contexto, pues él lo ve, ¿no? Desde esta situación pansexual, ¿no? Él lo está viendo desde este esquema que a él acompaña, que es un esquema, sí, vigente en su época, válido. En la actualidad creo que tendríamos que ampliarnos la concepción, no solamente del aspecto libidinal, pulsional, sino en realidad todas estas experiencias humanas que uno busca significar, busca comunicar, y que muchas veces están tan plagadas de dolor, desazón, tristeza y malestar, que el arte se transforma la única forma que le permite otorgarle un sentido y además transformarlo en algo que se puede comunicar a otros, a otras. En ese sentido, pues toda esta situación que estamos viviendo es también como una oportunidad, si lo vemos así, de sublimar a través del arte todas estas cargas emocionales, malestares, tristezas, angustias, miedos y demás situaciones que nos han acompañado, ¿no? Yo creo que sí, el arte sigue siendo como una opción en la humanidad para permitirles salir y sobrellevar, y al mismo tiempo, como tú lo mencionabas en el caso de tu propia experiencia y la de muchos otros que hemos tenido, sanar también a partir de esa expresión. No es solo catarsis, ¿no? Porque la catarsis se queda simplemente como en el llanto, en la explosión emocional. Claro, no hay catarsis, pero más que nada hay sublimación, ¿no? Claro. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que quieras hacer, Black? ¿Tengas ahí? No, mis más ahora ¿No? sí. Generemos Okay. la síntesis de ideas. Ok. Y vamos cerrando. Perfecto. Hablamos, y las vamos a remarcar, hablamos de la distinción tanto de la situación pandémica, de todo el daño a la estructura, a la rutina, a la situación que sufre cada individuo y la sociedad en general. Y hablamos también de las fallas que genera a lo operativo, es decir, a lo propio, más allá de si voy o no voy al trabajo, no, a mi persona, ¿no? A la persona. Y una de las cosas que destacamos fue la ansiedad y esta correlación, o estas dos hermanas que viajan juntas, que así lo explicó bueno, no así lo explicó, pero así nos lo acercó el doctor Luis. Es que la ansiedad y la depresión parece que caminan de la mano. Parece que se conocen desde el kinder, se cayeron muy bien y siempre andan juntos. Si primero llega la ansiedad, luego va a llegar la depresión. Si primero llega la depresión, va a aparecer por consecuencia la ansiedad. Como podrán ver, Mr. Black y un servidor a veces somos muy ansiosos, pero al menos no caemos todavía en depresión. De repente estamos así, pero somos personas muy tranquilas. Y este proceso de duelo, sabía que te ibas a reír. Este proceso de duelo, en el sentido de la referencia a fallece alguien, no hay reunión, no hay acercamiento, y realmente por primera vez en mucho tiempo te puedes sentir socialmente solo.
sí, un familiar, en el sentido, un abuelo, padres, hermanos, amigos lejanos, primos, quien fallece, tú no puedes ir, ¿no? Yo tuve la pérdida de un tío y le hablé a mi primo, estuve todo el tiempo al teléfono con él, no puedo ir, no puedo ir porque aparte estás en otro estado, y lamento mucho la pérdida de tu papá, hablar con su mamá, hablar con su hermana y estar en esta conexión. Fue un proceso difícil porque sé que solo estás tú, tu hermana y tu cuñado, ¿no? A sabiendas de que hay una familia grande. En el proceso de duelo, que también el artista puede mandar ese día el arte por un tubo, así chiquitito, pero como también puede detonar procesos artísticos, como ya lo mencionaba la maestra, en esta situación de la muerte, porque habrá quien escriba, habrá quien dibuje, habrá quien moldee, habrá quien saca fotografías que, o como dicen los amigos mainstream, captura momentos. Bueno, todas estas personas, en cuanto a la pérdida, hay una situación que está bombardeada todos los días en las redes sociales. Muertos, muertos, muertos y muertos. Antes de que hubieran muertos, el mundo periodístico hablaba de van a haber miles de muertos, van a haber cientos de muertos, y muertos y muertos y muertos. Y ahora que hay muertos, se asustan de que hay muertos, ¿no? Se ha hablado de la muerte, pero no se quería aceptar que iba a haber muerte. Esto es un aspecto importante. Lo ha mencionado perfectamente el doctor, y la maestra nos dio ahorita una cachetada con guante blanco de decir, señores, la muerte siempre ha estado ahí. No sé por qué la están ignorando, o sea, siempre ha estado aquí sentada, al lado. Vivimos, crecemos, o a veces no nos terminamos de desarrollar y nos morimos. Y yo hace unos días tuve un conflicto con unos amigos por situaciones de personas que tienen cáncer, y señores, tienen cáncer, no tienen gripa. Pueden tener toda la medicación, pueden tener todo el amor del mundo, pero también se pueden morir. Como uno puede entrar ahorita al baño, resbalarse, desnucarse y morir, ¿no? La muerte está ahí. Y ahorita lo dije muy duro, pero hace rato lo volví a mencionar. La gente se altera con un simple estornudo. Véase, por eso era salud. Porque antes la gente con un achú se moría, y actualmente con un achú hay estos procesos terribles. Bueno, en los procesos creadores, la maestra nos dejó bastante definido que quien ya era creador ahorita tiene el espacio para terminar sus proyectos, pero reafirmamos, lo importante es el nuevo creador. Este proceso del que ella nos habla, de que hay que escribir, es cierto. Tú escribes, lo lees y dices, ¿a poco yo escribí eso? ¿No? Perdón por la expresión, pero dirían algunos, me mamé. Y se lo compartes a otro y dices, ¿a poco eso salió de tu cabeza? No, sí, yo lo escribí. ¿Y qué estabas pensando? Fíjate que en la mañana me pasó tal cosa, vi tales cosas, y pues lo trasladé a la escritura. Me parece un consejo que había que llevar a la práctica, hermoso, que nos regaló la maestra el día de hoy, en cuanto al diario, ¿no? En cuanto al diario, que va a apoyar en muchas cosas, y para el terapeuta, créanme, que le van a hacer un gran favor. Si ustedes van a terapia y le dicen, oiga doc, tengo un diario, ¿lo traigo? Por favor, tráelo, porque ahí ya tienes bastante definidos aspectos que te duelen, de los que a veces no podemos hablar. Y quería rescatar este aspecto que menciona la maestra muy bien. Escribir. Hay personas que no saben decir ciertas cosas, ¿no? Cuando trabajaba en teatro tuve un amigo que no podía decir mierda. Le digo, ¿por qué? Es que nunca he dicho una grosería. Pero mierda no es una grosería, ¿cómo le llamas a lo que sale? Pues es excremento o residuos fecales. Mierda, le digo, no tiene nada de malo, ¿no? Pero bueno, está cabrón lo que te estoy pidiendo que hagas, porque tienes que escribir en 3 ocasiones mierda. No hay problema que yo le escriba. Y yo entré así en caos, como que, ¿cómo? No hay problema que escribas mierda, pero decirla así. Entonces hay sujetos que tendrán esta situación, que resultará más fácil expresarla a través del papel, a través de la computadora, como bien dice la maestra. No se limiten a tiene que ser hoja y papel. Si
quieren hacerlo en la compu, adelante, pero que lo hagan. Es un proceso que les va a ayudar mucho, los va a liberar, que al final del día la expresión artística es eso, es para liberar momentos emotivos muy fuertes, y sin duda, no me dejará mentir el doctor Luis, es un gran apoyo un diario, ¿no? Porque hay veces, yo tuve terapia en un momento de mi vida, cuando estaba pequeño, me dijeron, ¿puedes escribir cómo te sientes? Dije yo, pues, me siento mal, ¿no? ¿Para qué quieren que lo escriba? Ya se lo estoy diciendo. No, pero el proceso de la escritura, ok. Entonces, hoy me siento mal, hoy me siento muy bien, porque vi un amigo, porque vi un gato que me gustó y lo pude tocar por fin. Bueno, ese tipo de cosas. En ese sentido del desarrollo y de la liberación. Bueno, perdimos ahí a Mr. Black, espero que ahí regrese de momento. ¿Ya estás, Black? ¿Me escuchas, Black? Ya estamos aquí otra vez. Perfecto. Sí. Bueno, ya cerré la situación emotiva, el consejo del diario, los puntos más importantes. Antes de que nos vayamos, yo sugiero que cerremos con el doctor para que podamos cerrar ahorita con la maestra. ¿Qué te parece? De acuerdo. Ok. Maestra, tiene usted el micrófono. En toda nuestra amena plática, díganos, ¿cuál es el proceso artístico que nos recomienda, ya sea a nosotros, a todas las personas que nos están viendo, porque les recuerdo, nos están viendo muchos amigos y extraños, que son bienvenidos aquí totalmente. Ya habíamos hablado en un primer momento de un diario, ¿no? Pero ¿qué más podríamos aconsejarle a nuestros amigos que pudieran hacer en este pequeño encierro que parece se va a alargar un poquito yo más? Creo que sí. Yo creo que algo que, aunque se puede escuchar raro, no lo es tanto. El goce. Disfrutar. Claro. Creo que el arte en sí, el escribir en sí, la lectura debe estar conectado con el goce, con el placer. En mi caso sí es que cualquier cosa que ustedes emprendan o hagan en cualquier ámbito, pues que realmente esto abone a su felicidad. Podría escucharse como un lugar común, pero creo que no lo es tanto, ¿no? No. Pero no trabajar nada sobre imposición, ¿no? Me gusta esta realidad, este concepto. Haz algo que te guste, disfrútalo, porque es muy difícil ser felices. Creo que en este sentido de lo que hemos hablado todos, sí. Hemos mencionado que esta cuarentena y esta pandemia rompió caretas, rompió discursos y nos dejó ver realidades muy crueles que no queríamos ver. Yo he visto con amigos, y se los he dicho, no eres feliz. No, ¿cómo no soy feliz? No eres feliz. Yo leo tu Facebook y insistes en cosas y puedes decir que es broma. Pero como dice el dicho, de broma en broma la verdad se asoma. Entonces estás triste, estás molesto, ¿por qué no haces algo que te divierte? Si quieres ver una serie, mira una serie. Veo gente que de repente entra en conflictos porque es que yo pienso así, tal música me gusta. Yo le he dicho a muchos, si te gusta el reggaetón, a mí no me gusta el reggaetón, pero soy yo y yo no tengo por qué imponerte. Si a ti te gusta, disfrútalo, ¿no? Adelante. Ha habido gente que me ha recomendado libros, le digo, ¿sabes qué? Es un tipo de lectura muy juvenil que a mí no me atrae, pero en algún momento no la voy a leer porque creo y entiendo que quieres que yo lea eso porque quieres con quién conversar, ¿no? Me pasó en algún momento con los amigos que no he leído Harry Potter, no, le digo, creo que no lo pienso leer porque yo leí El Señor de los Anillos y hago esa comparativa y no puedo comparar a Tolkien con J.K. Rowling, le digo, discúlpame, ¿no? Pero este proceso de que te gusta, que disfrutes, me agrada mucho que lo diga así nuestra invitada. Y espero que esté disfrutando sí, estar aquí con nosotros. Que somos también algo empalagosos cuando platicamos. Bueno, disfrutar y gozar. Doctor. Venga, Mr. Black, te escuchamos. Para nuestro cierre,
Black, ¿A estás qué con pronóstico audífonos, nos ¿verdad? enfrentamos? Antes de que Sí. siga, conecta bien tu audífono, porque es el que está haciendo ruido. Está bien conectado. Sí, ok. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Doctor, para cerrar, ¿a qué pronóstico nos enfrentamos con respecto a salud mental en nuestro país y nuestro estado? yo diría que preocupante, ¿no? Preocupante en el sentido de que muchas personas están presentando crisis emocionales, la emergencia de patologías que, como yo mencionaba, estaban quizás gestándose de tiempo atrás, y con la situación de la pandemia y la cuarentena, pues se implosiona, ¿no? Muchas veces, o explosiona en muchas otras, ¿no? Y no hay los recursos a nivel, sobre todo sector salud, para hacer frente a esto, ¿no? Lo preocupante del asunto es que la cuestión de salud a nivel país no solamente está mal en la salud física, ahí tenemos un rezago enorme y situaciones terribles, ¿no? También en el aspecto de la salud mental, que es parte de esta, o tendría que ser parte de esta mirada integral, no se están haciendo acciones, no se están llevando a cabo las cosas que tendrían que estarse haciendo. Son muy tibias para mí las acciones que se están llevando a cabo. Evidentemente hace falta una campaña de concientización de la importancia de la salud mental, y sobre todo del reconocimiento y detección oportuna de que necesito ayuda, necesito a alguien, necesito acudir a un profesional, a una profesional de la salud que acompañe a esto que me está ocurriendo. No es normal, ¿no? Que de pronto creo que lo peor que ha pasado con las enfermedades mentales es que las hemos normalizado. Es normal estar triste, es normal estar enojado, es normal la violencia, es normal la ansiedad, es normal el estrés, es normal el insomnio, es normal. La lista es interminable. Y no es así, nada de esto es normal, ¿no? Creo que nuestra sociedad, nuestro sistema, nuestro modo de vida, sí, es patologizador, ¿no? Nos genera en ese sentido muchas enfermedades, no solo físicas, también emocionales, mentales, y que tenemos que aspirar a un mundo mejor, podemos aspirar a una sociedad más saludable en todos los sentidos. Sin embargo, yo creo que el panorama en este sentido es desalentador. Creo que falta mucho por hacer, sobre todo, pues desafortunadamente la salud mental es una cuestión de unos pocas privilegiados, ¿no? Es una cuestión de privilegio, porque aquí quien tiene para pagar, y quien tiene además el capital cultural simbólico para ver que requiere este proceso de acompañamiento, es quien va a terapia. Pero la amplia mayoría de personas en este país no tienen ni el capital cultural ni simbólico, ni mucho menos económico, para poder acudir a una instancia de acompañamiento en salud mental. Estamos hablando entonces de que gran sector de la población se tiene que resolver estas situaciones como pueda. Y el problema es que no puede. Claro. Preocupante, serio. ¿Cuál fue la palabra de la semana pasada? Pues sí, mi estimado Zorro. ¿Hola? Antepasada tragedia. Tragedia. Trágico. Sí, es trágico. Es trágico nuestro sistema de salud porque no es integral. Cierto es que ahorita se está hablando, se está procurando en el etiquetado ya correcto por la salud, ¿no? Eso es un problema que se está hablando ahorita de la pandemia, nos tiene muy afectados porque somos gorditos, ¿no? Hay mucho diabético, hay mucho hipertenso, hay una estructura social de alimentación pésima. Bueno, pero más allá de este aspecto, no solo verse bien, también es estar bien. Creo que aquí puedo resaltar la búsqueda de ser feliz es muy grande. Es estar bien en la cabeza, en la mente, me acepto, me amo, me cuido, hago lo que quiero y lo que disfruto. Retomando este aspecto del que habla la maestra y que le da un énfasis importante, no hacer por imposición, porque nos podemos ir así. Yo estudié esto porque no había otra opción, o porque mi papá quería o mi mamá quería que yo fuera tal, entonces ya no disfruto y pues ya lo acabé, ya trabajo en esto y pues ya no hay más, ¿no?
romper también esos ciclos enfermizos de sigo replicando situaciones malas. Resaltar también esto que dice el doctor Luis, es importante. Estallaron las patologías. Ya en un primer momento, cuando hablábamos con él de la situación pandémica, en el primer programa, hablábamos de esta olla express y parece que la olla, pues ya no hay olla, ¿no? Ya todo reventó. Violencia, divorcios, esto que dijo de los divorcios, no me extraña para nada, porque ya por fin los casados están en la misma casa al mismo tiempo y dicen, ¿por qué fue que nos casamos? No, que porque tú querías, no, yo no quería, no, que, ok, pues ¿qué hacemos aquí, no? ¿Para qué estamos gastando dinero en algo que no da? Y también replantea muchas situaciones sociales de gente que vive juntos, y lamentablemente que se detona este aspecto de la violencia. Eso yo creo es lo más preocupante en cuanto a números. En efecto, Zorro, en efecto. Pues el tema no se agota, falta aterrizar en varios puntos. Creo que va a ser necesario que posteriormente trabajemos en la parte artística y en la parte de análisis psicológico, específicamente en trastornos. Creo que se ha mencionado ya mucho y debemos pararnos un poco para analizar esta perspectiva de ansiedad, depresión. Entonces, elementos de trauma, estrés postraumático, me refiero a ello, el luto, etcétera. Entonces, el espacio no se cierra. Quiero aprovechar esto para reinvitar a nuestros invitados en un futuro próximo para amarrar a los invitados. Retomar el tópico. ¿Sabes a mí qué me gustaría? Me gustaría mucho que platicáramos. Creo que es importante. De la mano la terapia, procesos creativos. Yo creo que a la gente esto le puede desdibujar el mito de ir a terapia. No, ven a terapia, es agradable, es un espacio confortable, te vas a ir mejor, vas a entender mejor tu situación y vas a tener, no sé, corríjame doctor si está mal empleado el término, tener control de tu situación y tener más entendimiento, creo yo, debe ser lo más adecuado de lo que estás pasando. Lo que a veces es malo decir, claro, tengo yo el control de la emoción, no, la emoción no tiene control. Tal vez comprendas, ¿no? de dónde viene y evitarás que eso resalte. No sé, hay que nos corrija el doctor Luis. Entonces, doctora, ¿nos escucha? Entonces, debemos retomar el tópico en un futuro. Claro. Creo que lo perdimos. No, está. Debemos retomar el tópico en un futuro. Y bueno, pues en lo que respecta a esta emisión, ya estamos llegando a nuestro cierre. Agradecer a nuestros invitados el día de hoy. Muchísimas gracias, en verdad. Considero que se han generado puntos muy valiosos. Nos llevamos bastante tarea para analizar y pensar. Agradecer a nuestro querido auditorio por habernos acompañado. Muchísimas gracias por sus comentarios y preguntas. Recuerden que este es su espacio, no solo en el entendido de que puedan vernos y escucharnos, sino que también participen con nosotros en los chats con respecto a sus dudas, con sus comentarios, y también si ustedes tienen el deseo de plantear un tema para que toquemos aquí en El Zorro que Enseña, el espacio siempre estará abierto y es suyo. Bueno, nuestro, ¿no? En el sentido de que nos ponemos de acuerdo. De todos, sí. Y podemos generar el proceso de transmisión con ustedes como nuestros invitados, ¿no? Y bueno, considero que cerramos con esto, mi estimado Zorro. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias nuevamente a nuestros invitados, y pues yo creo que nos estamos viendo el próximo miércoles, ahora sí, para generar la conclusión, el análisis de nuestra transmisión de hoy, y el próximo viernes con un nuevo proceso de entrevista y comentario. Así que me despido, mi estimado Zorro, me despido, estimados invitados, y bueno, te dejo el micrófono. Claro.
vaya a hacer lo que tenga que hacer mi Mr. Black. Quiero agradecer a nuestros invitados, a la maestra Matza Amaranto Cepeda, al doctor Luis. Gracias, doctor, por estar con nosotros otra vez. Maestra, gracias por aceptar la invitación. Les repito, el micrófono, el espacio está abierto. En un segundo momento debemos hablar de esta situación, de la terapia, del arte. Maestra, si usted quiere que hablemos de un tópico en específico, yo había estado pensando en un momento para fechas sobre poemas, ya que está cerca el Día de Muertos, la calaverita es muy popular, la estructura, ayudarle al público a entender muchas cosas. También este es un espacio donde queremos enganchar a la gente y decirle, lee. También te toca a ti una parte de ser autodidacta, de buscar, de no te frenes con solo lo que te dicen otros. O sea, el espacio es, aparte de ser multidisciplinario, es para invitar, para incitar al público a que realice actividades nuevas y amplíe sus horizontes más bien que abrir. Maestra, doctor, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran decirle a nuestro auditorio? Pues solo agradecer, ¿no? Agradecer como siempre el espacio y pues un placer estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias y bonita noche. Perfecto. Gracias. No me vayan a colgar, déjenme cerrar esta transmisión para que ahorita hable en privado con ustedes. Quiero agradecer a Mr. Black y a la señorita Mictlán, grandes colaboradores. Sin ellos este programa no se podría hacer de manera efectiva y como les gusta a ustedes. Gracias a todas las personas que nos ven. Recuerden, en los créditos aparecen la fanpage, el canal de YouTube, la cuenta de Twitter, el correo electrónico que es elzorrotescucha1@gmail.com. Si ustedes quieren participar con nosotros, ahí nos pueden escribir. Si ustedes quieren que hablemos de un tema, ahí escríbanos, ahí los leemos. Y pues obviamente pues pasamos el tema y hablamos de esto. Y buscaremos a los invitados más adecuados para hablar de todos los temas. Como han visto, tenemos invitados de lujo. Tenemos gente muy capaz y que tiene una trayectoria tremenda. Repito, la doctora a mí me tiene así sorprendido desde el 2011, no ha dejado de trabajar. Ella está en pandemia, yo creo que desde el 2011, porque eso de escribir, créanme, el proceso de escribir un libro es muy pesado, ¿no? Yo he estado ahorita atrapado con una tía, estoy haciendo esto y es bastante laborioso, pero bueno. Maestra, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sé que su agenda está algo atareada también. Ya ve, ¿qué le dije? 40 minutos fue una falacia. Siempre nos llevamos un poquito más, pero espero que se quedara muy cómoda con nosotros y la esperamos en otro momento. Si le repito, aquí el micrófono está abierto. Si usted quiere hablar de algo en específico, díganos. Nosotros nos preparamos y es un gusto para nosotros y para nuestro auditorio que nos comparta su trabajo. A mí me gustaría hablar de su trabajo porque tiene, repito, una trayectoria interesante y que podemos analizar, sobre todo porque es una chiapaneca exitosa. Gracias. No, gracias a usted, maestra, por estar con nosotros. Pues bueno, gente, nos vemos el miércoles de complemento y estaremos ahí pendientes con todos ustedes. Yo soy su amigo Alex Bernstein, como colaborador y co-host es Mr. Black. Despido ahí a la maestra. Que tengan una excelente noche, tengan un buen viernes y un gran fin de semana. Cuídense mucho, chao.